yo soy Leonardo Alexis y esto es Mi Visita A. El día de hoy nos encontramos afuera del Museo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, ubicado en la calle de Filomeno Mata, número 3. Para llegar a este museo podemos llegar de la siguiente manera: utilizando el metro, llegando a la estación Bellas Artes o Zócalo, caminando una calle de cualquiera de los dos. Muy bien, entremos a conocerlo. En Mi Visita A tenemos la fortuna de visitar el Museo de las Armas y Fuerza Aérea. Nos percatamos de las visitas pasadas es de los más pequeños en comparación. Sabemos que para muchos padres de familia no es fácil el tema de este mismo, ya que al ser de origen bélico es un tema delicado en el núcleo familiar. Pero sabemos que forma parte de nuestra historia y cultura. Espero tener el tacto adecuado. Al comenzar esta travesía, por la historia del ejército encontramos 22 placas, que fueron expuestas. Se nombraron los héroes de la patria en el metro. Este recinto rinde homenaje a los héroes de la patria, que con su actitud y acciones han dado sentido y razón a nuestra historia. Hablar de héroes de la patria es muy complicado y hasta a la vez egoísta, porque solo conocemos los nombres de las cabezas, que lograron enumeradas victorias de batalla cuando en realidad fue todo un pueblo. Este museo, aún sin importar el tamaño, cuenta con varias etapas. Módulo 1. México prehispánico y la conquista. El tipo de arma que existían en esta época no tenían la finalidad de matar a sus oponentes, sino más de inmovilizarlos, ya que en ocasiones ya capturados con vida para después sacrificarlos en actos de rituales. Como podemos observar, diferentes armas como son macahuil, ballesta o armatoste, espada, tizona y diversos tipos de espadas. Antes de seguir a la siguiente etapa, apreciamos diferentes tipos de banderas o estandartes dependiendo la época o el ejército. Módulo 2. Ejército virreinal. Escarabús, trabuco, lanzas y espadas de metal, y una variedad de armas blancas, en las principales armas con las que contaba el enemigo que en comparación con el tipo de armamento era muy desigual, ya que los pobladores de esa época no eran de guerra, motivo por el cual no pudieron ofrecer una pronta defensa. Algo fundamental que era parte de su ventaja, por lo que podemos apreciar, era la indumentría más sofisticada.
Módulo 3. Independencia. En el tercer módulo apreciamos el estandarte del cura Hidalgo, uniformes, documentos históricos, como la proclama del emperador Agustín de Iturbide, el certificado de defunción de José María Morelos y Pavón en 1815 y diferentes tipos de rifles. Módulo 4. Intervenciones extranjeras. Tras la consumación de la independencia, liberales y conservadores se enfrascaron en una permanente pugna por el poder que solo pudo ser resuelta mediante el estallido de una guerra civil, de la cual salieron victoriosos los liberales. Mientras eso ocurría, potencias extranjeras aprovecharon el caos para invadir el país, apoderándose de más de la mitad del territorio, incluso imponerle una monarquía de origen europeo. Todo ello no fue suficiente para que México perdiera su identidad, por el contrario, consolidó su condición de nación libre y soberana. Módulo 5. Reforma. En esta parte del museo nos cuentan la historia de los liberales contra conservadores. Se proclamó el Plan de Ayutla, mediante el cual se desconoció a Antonio López de Santana como presidente de la República. Al triunfar la rebelión, subió al poder el general Álvarez, quien renunció a la presidencia casi inmediato para ser sustituido por el moderado Ignacio Comonfort. Y el 5 de febrero de 1857, una nueva constitución de corte liberal que convirtió al país en una república federal con un gobierno representativo y popular, y por estar en desacuerdo con los principales avanzados de la nueva Carta Magna, los miembros de la ala conservadora lanzaron el llamado Plan de Tacubaya, por medio del cual exigieron la redacción de una nueva constitución. Convocaron a los pueblos a levantarse en armas y pocas semanas después, tras desconocer a Comonfort, nombraron al general Félix Zuloaga como presidente de los Estados Unidos mexicanos. Así estalló la sangrienta guerra civil entre conservadores y liberales, que es conocida con el nombre de Guerra de Reforma, cuyo desenlace ocurrió el 25 de diciembre de 1860 con la victoria de las fuerzas liberales del presidente Benito Juárez. Aparte de conocer toda esta historia, podemos observar estuche de pistolas para duelo, machetes sable entre diferentes tipos de pistolas, a su vez documentos históricos que detallan del 5 de mayo de 1862, cuando la batalla de Puebla contra los franceses. Época del Porfiriato.
Época porfirista. Durante la dictadura porfirista el ejército se modernizó y profesionalmente aceleradamente, sin embargo, sus adelantos de nada sirvieron para vencer a las huestes revolucionarias que, si bien carecían de disciplina, eran impulsadas por grandes ideales. En 1914, el ejército federal derrotado y mediante la firma de los tratados de Teoloyucan se logró su disolución simultáneamente. El ejército surgido de la revolución se consolidó, sentándose con él las bases de nuestro actual instituto armado. Además de contarnos la historia a grandes rasgos de lo que es la época del porfiriato, podemos encontrar en un vitral hermoso que data de finales del siglo XIX realizados por un empresario italiano, fotografías o bien cuadros del presidente en ese entonces Porfirio Díaz y diferentes accesorios que caracterizaban al ejército de esa época. Revolución Mexicana. En este módulo de la sala encontramos la historia de la caída del régimen porfirista al iniciarse el movimiento revolucionario en 1910. Los rebeldes se encontraban mal armados y sin organizar, por lo cual tuvieron que recurrir a su trabajo arrojo y astucia, así como su gran número, para superar tales carencias en el campo de batalla. Los contingentes revolucionarios crecieron en efectivos, rápidamente surgiendo de entre sus filas caudillos tan destacados como Pascual Orozco, Francisco Villa, Abraham González, Emiliano Zapata, Cándido Aguilar, Luis Moya y muchos otros. En el momento culminante de la Revolución Maderista tuvo lugar en mayo de 1910, cuando las tropas de Pascual Orozco y Francisco Villa se apoderaron de Ciudad Juárez, Chihuahua. A raíz de suceso fue firmado un tratado entre los representantes del gobierno central y los maderistas, dentro del cual se estipuló la renuncia del general Porfirio Díaz a la presidencia de la República, así como su inmediato destierro del país. En este módulo podemos apreciar telegramas, fusiles, la bandera del ejército constitucionalista, Primera Brigada del Norte, así como fotografías de algo que nos llama mucho la atención, que son las soldaderas, las esposas de los soldados, las más valientes revolucionarias. Fuerza Aérea. Aparece la aviación militar en México. Tiene su origen a principios del siglo XX, siendo los pioneros el teniente coronel de ingenieros Armando Santa Cruz y los pilotos Rafael Lebrija, Alberto Braniff, Juan Guillermo Villasana, Miguel Lebrija y los hermanos Juan Pablo y Eduardo Aldaroso. El primer vuelo en el país fue realizado por Alberto Braniff. El 8 de enero de 1910, don Venustiano Carranza creó el arma de aviación militar. El 5 de febrero de 1915, 5 años más tarde, surgió el Departamento de Aviación Militar. La aviación participó en la lucha revolucionaria en 1914 al lado de las fuerzas constitucionales del general Álvaro Obregón. Participó en contra de los movimientos sediciosos de la huertista hasta la sedellista. Cabe destacar que el paracaidismo militar, los antecedentes de la actual Brigada de Fusileros Paracaidistas, se remontan al 1 de noviembre de 1944. Fecha en la que fue creada la moderna unidad de combate conocida como Compañía de Aerotropas, con la cual se enriqueció notoriamente el ejército mexicano. Actualmente la unidad de paracaidistas es una brigada que está organizada, equipada y adiestrada para realizar operaciones tácticas y técnicas propias de las diferentes regiones del país. Gracias a la Brigada de Fusileros Paracaidistas, la Fuerza Aérea Mexicana puede contar con una unidad específicamente preparada para cumplir a satisfacción misiones de combate, demostrando gran adaptabilidad, flexibilidad y rapidez en áreas distintas. Estos son casi todos los módulos que se encuentran dentro del Museo del Ejército. No debemos olvidar la misión del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana: defender la integridad, independencia y soberanía de la nación, garantizar la seguridad interior,
auxiliar a la policía civil en caso de necesidades públicas, realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país, y en caso de desastre, prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes, y la reconstrucción de las zonas afectadas, todo ello con la finalidad de mantener en las mejores condiciones de integridad, independencia y soberanía el país. Son las Secretarias de Defensa Nacional y Armada de México, a quien toca la realización de dichas acciones específicas para ayudar el desarrollo nacional, proporcionando con ello una estabilidad social que favorezca y fortalezca la confianza del pueblo en su institución armada. No podremos dejar de admirar y de apreciar el trabajo de la gran historia que tiene este museo, porque no solamente es la historia del ejército, sino la historia de México. Esto solo es una pequeña parte de lo mucho que podemos contar y admirar, ya que no podemos dejar de mencionar la serie de armamento, tanto rifles, pistolas, escopetas, incluso cañones que se encuentran dentro de este museo. En esta visita reafirmamos parte de la historia de los museos anteriores. Espero les haya gustado y se hayan divertido tanto como yo, o más bien hayan aprendido, y que aunque como menciona al principio es un tema delicado, no dejamos de admirar el trabajo y la dedicación de nuestro gran ejército. Esto ha sido todo por hoy. No olviden darle like, suscribirse, dejarme en los comentarios dudas, sugerencias, qué les pareció nuestra visita. Yo soy Leonardo Alexis y esta es mi visita a. Nos vemos hasta la próxima.